Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar aquí en Pilates Dame House. un abrazo. Bueno, Gabriela Solini. Gabriela Andrea Solini. Gabriela Andrea Solini, profesora, maestra, mamá, amiga, esposa. O sea, tiene muchos roles. Pero hoy el que vamos a hablar es el de maestra. Y me gustaría hablar contigo, algo que siempre nos ha llamado la atención, es tu gran escuela, ¿no? Tu gran bebé que tú has creado desde pequeño y la has ido mejorando, aguantando, sosteniendo a pesar del tiempo. ¿Por qué Movimiento Pilates? Muy profunda la pregunta, muy difícil responderla rápidamente. Sí. Yo comencé a estudiar Pilates en 1997. ¿Dónde? En Nueva York. ¿En Nueva York? En Nueva York. Donde es la base, la cura de todo. Y donde estaban pasando muchas cosas importantes, donde se estaba dando un gran cambio a la profesión y también a la forma de querer trabajar con ella. Sí. Estudié mi primera formación allí, luego tuve la oportunidad de cambiar de país e irme a vivir a la ciudad de Londres y hice mi segunda formación de Pilates allí en Londres y tuve la gran oportunidad, gracias a Gordon Thompson, de trabajar en su estudio. Entonces... Gordon Thompson. Para la gente que no conozca... Es una de las personas... Yo he leído algún libro de él. Sí, bueno, una de las personas, como muchas otras, Sí. que desarrolló el método Pilates principalmente en Londres y después en toda Inglaterra. Gracias a él, que lo tengo en el corazón, pues Sí. empecé a dar clases también en su estudio. Gracias a Judy Herbert a trabajar asistiéndola a ella en la escuela de formación de Body Control Pilates. Y luego la vida me trajo a España, ¿vale? A Madrid. A Madrid. Entonces, aquí vamos. Cuando yo llego, pues había visto, gracias otra vez a un montón de personas que ahora estoy haciendo la lista muy corta, pues había visto una forma de trabajar y una forma de enseñar para formar a un profesor. Un estilo americano de Nueva York, un estilo más europeo. Bueno, en ese momento no se definía como blanco y negro. Vale. No se define como americano, no se define como europeo, no se define como clásico ni como contemporáneo. En ese momento la lucha era poder hablar del método, poder difundir el método. En ese momento había otras cuestiones diferentes a las que hay ahora. Se entiende que habían como unas denuncias o un uso legal de ciertos nombres. Como todo en la vida, Sí. pues alguien tiene sus pertenencias. Tiene máquinas, puede tener libros, puede tener textos, y entonces había que definir quién podía usar o no determinadas cosas. Y comenzaron pues a hablarse. Había cosas que no se habían hablado en ese momento, en Nueva York, en Estados Unidos y después en el mundo. Pero vamos aquí. ¿Por qué Movimiento Pilates? Al llegar a Madrid, pues también tuve la oportunidad de traducir 4 grandes escuelas. Cuando digo de traducir yo llegué, empecé a dictar clases gracias a City Yoga, que me dijo que empezara a dictar clases de suelo y después a los poquitos meses tuvimos que montar el City Pilates. Empecé a dar clases y empecé también a relacionarme con la comunidad muy pequeña que había de Pilates en ese momento en 2003. En Madrid. En Madrid. Vale. Entonces, en ese momento estaban viniendo a escuelas internacionales a dictar sus primeros cursos de formación. Vale. ¿Qué pasa? Que yo no soy traductora, pero necesitaban una persona que conociera Pilates, que conociera el vocabulario, que conociera el método y poder traducir todo en el formato real que lo demanda. O sea, que fueron trayendo grandes maestros o gente que estaba en el mundo del Pilates. Bueno, en ese momento había una escuela, había un estudio que se llamaba Pilates Madrid, que fue uno de los que realmente comenzó a traer el Pilates en tamaño grande en Madrid. Trabajaba con Guidon estaba dando formación, empecé
a traducir y asistirlo a él. Él tenía otra persona, pero hizo un cambio. Usted es la assistant manager de Gideon cuando vino. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues cuando traduces te acercas mucho a los alumnos. Claro. Después de Gideon fue Stott Pilates, también vino Body Control, que tenía mucha relación con ellos, y también Power Pilates. Entonces, ¿con quién más podría decirte? Con Stott, porque... canadienses. Entonces, no por afinidad, fue en el momento cuando cursos, y no solo en Madrid, sino que se fueron llevando a distintas ciudades. Sí. Entonces, eso me hizo acercarme a los alumnos tenían dudas, yo las preguntaba, y ¿qué pasa? Que esos maestros o esas escuelas tenían que volver a sus países. Entonces, cuando volvía, ese alumno quedaba totalmente en solitario. Correcto. ¿Qué pasaba? Que ellos venían y decían, Gaby, ¿qué hago? Gaby, tengo esta duda. Y en ese momento respondía a todas las dudas, en ese momento respondía a todos los problemas que podían tener. Sí. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver que había una necesidad. Y esa necesidad, que repito, que no fue con una intención de, no, voy a montar la escuela, Sí. sino es, hace falta formar buenos maestros y no tener simplemente un curso o un taller de un par de horas con ejercicios y ya está. De ahí nos falta mucha historia, nace un poco la intención de tener una escuela. Yo no sabía si en ese momento yo la iba a liderar, pero sí que hablé con mucha gente y dije, hace falta una escuela de pilates. Es necesario, yo creo que a todos los profesionales tener como una pertenencia, una escuela, una maestra, a donde acudir porque siempre tenemos dudas. No solo dudas, yo creo que en ese momento también me planteé, todos tenemos como un objetivo en la vida. Sí. Pues yo en ese momento tenía un objetivo, mostrar una gran profesión. Hasta ese momento yo veía que, y no era Madrid, no era España, no son ni las ciudades ni los países, sino a veces la comunidad, ¿no? Sí. Gente que trabaja con el cuerpo como, bueno, haces este método, Sí, ¿vale? o movimiento. Vale, Haces es como, no, yo por lo que conozco esto es grande, es muy grande, esto es muy serio, esto tiene mucho fundamento. Sí. Y entonces en ese momento dije, bueno, vale, aquí, y una gran maestra me dijo esta frase, tienes que trabajar y hacer el trabajo sucio. Ponte a mostrar realmente lo que es el método Pilates. Entonces, considero que para ser maestro, para ser un buen profesor, se necesitan muchísimas cosas, principalmente disciplina y estudio. Entonces, tú no puedes estudiar en 5 horas lo que realmente después tienes que transmitir. Un buen profesor necesita una muy buena comunicación. Sí. Y nadie estudia comunicación. Sí, una pedagogía. Nadie estudia. Correcto. Después necesitamos muy buenos ojos, Sí. una observación del cuerpo, cómo se mueve el cuerpo, qué le pasa al cuerpo. Y después también esa intuición, ¿no? Sí. En muy pocos minutos tienes que ver a una persona sin hablar. Sí. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le hace falta? Sí. Y después, como decía, el estudio, ¿vale? Entonces, si una persona que estudia medicina demora entre 6 y 10 años para trabajar con un cuerpo, Sí. ¿por qué nosotros vamos a demorar 2 fines de semana? Está claro. Entonces, no puedo compararme con un médico porque yo no tengo un bisturí y no lo abro, sino que mi trabajo es peor, ni siquiera lo abro y tengo que cuidarlo. Entonces, para mí era necesaria una escuela con un programa muy prolongado que diera tiempo a desarrollar. Eso, por ejemplo, siempre me llama la atención. Yo cuando empecé a estudiar el básico, ya hace mucho tiempo en Valencia, te escuché hablar y digo, esta señora está loca. ¿Qué tal? Y luego fui viendo, la verdad es que yo dije, no, yo ya puedo entrar en intermedio, ya puedo tal. Bueno, lo que siempre me ha llamado es lo extenso del programa, que rige muchas veces con lo que no es mucho el caso, pero con la rentabilidad. El tiempo que tú dedicas, el tiempo de los cursos y lo extensos que son en todos los aparatos. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa conclusión? Porque yo sé
que el tiempo, hay muchas veces que el tiempo no se puede pagar y rentabilidad tampoco hay en eso. Es más un legado, es una profesión que tú llevas de querer hacerla, de querer transmitir. Cuando un escritor se pone a escribir un libro, Sí. ¿piensa que lo va a hacer en 100 horas o le pone cero límites a su imaginación? Pues se pone delante de un ordenador, de un papel y escribe y no le importa cuánto tiempo le lleve. Entonces yo cuando empecé a organizar, porque yo no creo nada, yo nunca creé la formación, sino que simplemente dije, aquí tiene que haber un programa que al igual que el método, metódicamente, Joseph Pilates fue mostrando todo su trabajo. Pero tú sí que has creado una escuela, una línea, bueno, o sea, he creado una pedagogía para llegar a unos ejercicios finales. Yo siempre Es un digo, trabajazo, es un trabajazo. yo siempre digo, yo no he creado, y es verdad que sí, si a punto de discusión podemos hablar que hay creación, yo siempre digo, yo he organizado, yo analizo. Sí. Una de las grandes cosas que me dicen, que por eso soy Sí, argentina, sí. es el análisis. He analizado mucho a Joseph y hay mucha información. Sí. Y hay mucha información que hay que desglosarla. Y aquí vamos, quizás me he tomado el tiempo ilimitado de desglosar algo que después los profesores tenemos que atravesar para poder entender que nunca es el resultado, sino el proceso. Hay un proceso con cada alumno. Tú nunca sabes qué va a llegar a ser, ni tiene que llegar a ser el 100. El 100 es un envoltorio de movimientos articulares. Vale, fenomenal. Mueve la columna. Él decía rolar y rodar y desenrollar. Sí. Desenrollar. Sí. Y entonces hablaba de la columna, nunca habló como el 100 es lo único. Sí. Y el 100 es un movimiento de columna. Sí. El rodar es un movimiento de columna. Entonces, ¿qué enseñamos? ¿Enseñamos el 100 o enseñamos a mover la columna? ¿Qué tiene la columna? ¿Es solo huesos? No, porque son muchos sistemas. Entonces, al igual que tiene la anatomía una gran complejidad, también tiene que ver ese maestro que esa complejidad se desglosa y se puede enseñar poco a poco para que el proceso realmente sea agradable. Es que eres muy profesora. Eres muy profesora. Además, al final estamos hablando de eso, de ganar en capacidades. No es en dar solamente movimientos, sino que la gente adquiera capacidades, adaptaciones, una serie de Lo hemos hablado en el libro de él, está, y hablábamos de qué es clásico o no, y aquí llevo, o forma de vida, ¿no? Sí. Él dice, hay que practicar todos los días. Correcto. Pero él no dice que hay que practicar todos los días el 100, el rodar, el círculo de piernas, sino de ver cómo se encuentra el cuerpo y moverse. Y está en su libro. Entonces, ¿qué es ser clásico? ¿Seguir los ejercicios que están en su libro o seguir sus palabras? Es más una filosofía. ¿Qué es una forma de vida, una filosofía? Entonces, ahí es donde también tienes que decidir. Y creo que es lo importante, que cuando estamos con los alumnos o cuando yo les entrevisto y les digo, ¿pero realmente quieres ser profesor de Pilates? Sí, eso lo han dicho muchas veces. Te va a decir, esto cuesta mucho, es muy difícil. Muy difícil. Y sigo insistiendo, tuve la oportunidad de pasar muy poquito tiempo por la universidad y hacer poquito de medicina, y siempre digo, ojo, esto es tan duro como ser médico. Sí. Y jamás me comparo con un médico, pero bueno, aunque lo esté haciendo, yo lo que estoy diciendo es muy difícil desde afuera comprender toda la complejidad que tiene el ser humano. Entonces, aquí es muy importante saber que uno va a no a ganarse la vida, sino que uno realmente, cuando es profesor, realmente quiere vivir mostrando algo que considera que es valioso. Sí, que es la importante, educación. que ayudas. Exacto, entonces yo considero que es una forma de vida si eres profesor, porque le estás diciendo a alguien, tienes que moverte, porque la anatomía lo necesita, ¿está? Y creo que eso es lo que él quería enseñar.
se sirvió de un montón de herramientas que creó él. Sí. Sus listas, sus máquinas, sus miles de cambios. Sí. Entonces, sí, como profesor, tenemos que saber todo eso, porque ¿cómo voy a hablar yo de algo que no sé? Correcto. Entonces, la escuela necesitaba un programa extenso, detallado, desglosar. Y hay otra cosa que se lee también en su libro y que a mí me llamó mucho la atención en mi época. En ese momento todo iba muy rápido porque en 1997, 98, 99 era como había que difundir Pilates y entendí que la velocidad fuera importante, velocidad para formar gente, velocidad para que esa gente saliera a la calle a dictar clases 2000, 2001, 2002. Pero también vimos el efecto de lo que se da sin tiempo, que no se sustenta. Sí. Entonces un profesor que no se sustenta no nos va a educar. Entonces no nos va a llegar a poder transformar como quería él a la civilización. Palabras que se pueden leer. Tiene que llegar a todos los colegios y demás. Exacto. Entonces ahí lo que creo, Edu, que es muy importante, es lo que estamos haciendo y por eso agradezco también este espacio, construyendo espacios donde poco a poco los convertimos en unos grandes templos, donde venimos aquí a practicar y también a pensar y defender una forma de vivir, que es creer que es importante vivir moviéndonos todos los días. Y con Movimiento Pilates, que ya llevas... ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿y por qué? ¿Cuánto tiempo llevas con la escuela? ¿Cuánto tiempo? Pues este año, 2023, cumplimos 20 años. Lo cual lo vamos a celebrar, ¿verdad? Exacto. Lo vamos a celebrar, ¿eh? Bueno, una de las formas siempre, incluso tú, has sido una de las personas que más me ha enfrentado. Sí. Y a mí me gusta mucho eso, porque siempre digo, alguien que pregunta, alguien que cuestiona, tiene interés. Sí. Y una de las cosas que a mí me interesa es una charla que tuvimos hace mucho tiempo cuando apareciste en Madrid y te pasaron. Sí, porque la gente no lo sabe que yo aparecí por ahí y yo dije, hola, vengo a preguntar, y no sabía tampoco quién eras tú. Y me colé. ¿Por qué la gente no te conoce? Y dije, no me tienen que conocer a mí, tienen que conocer el método. Y ese es uno de los propósitos de la escuela. No tenía que aparecer la escuela como la protagonista, sino que la escuela tenía que convencer a gente que abriera estudios de Pilates. Bien. Yo te dije que voy a ser Gabriela Solini School. Gabriela Solini School, no Movimiento Pilates. Sí. Y esa gente tenía que después necesitar profesores y esos profesores tenían que vivir de este trabajo. Sí, en ese proceso estamos ahí. Y en ese proceso está la celebración. De poder ir a visitar los estudios que tanto trabajo llevan, porque lleva trabajo no comprar la máquina, eso es sencillo, sino qué pasa después del primer año, qué pasa después del enamoramiento, qué pasa de, esto es guay, ¿no? Hay que sostenerlo. Y hay que sostenerlo. ¿Qué pasa cuando un alumno viene mal? ¿Qué pasa cuando tienes un problema y no lo resuelves? ¿Qué pasa con muchísimas cosas que están aquí dentro? Entonces, lo celebramos y a mí mi manera de celebrarlo, que es una manera muy poco... Muy tú. Porque todo lo que yo quiero decir no es tan ortodoxo. Yo quiero celebrarlo trabajando. Sí, muy bien. Y por eso hemos venido a Pilates House otra vez a hacer un taller, a trabajar, a mostrar qué es lo que puede hacer un profesor con una de las herramientas del método Pilates. Vale, para ir cerrando, siempre me gusta preguntar. Imposible. No, sí, pero me gusta preguntarle a la gente un resumen, una vivencia, algo con lo que tú te quedes de todo este tiempo como maestra de Pilates, qué es lo que te mueve, algo que te haya enseñado todos estos años de trabajo junto a tanta gente que has ayudado, muchísima gente, famosa, no famosa, de toda clase, más en Madrid.
¿qué nos puedes transmitir o decir algo para alguna perla que diga de lo que es tu trabajo, de lo que ha sido tu trabajo? Cualquier cosa que diga ya la ha dicho alguien antes. Igual, pero no dicha por tus labios y por ti. No sé, creo que muchas cosas, el haber hecho las cosas bien y el haber hecho las cosas mal, porque te hace aprender, pero quizás lo que cada día me repito y que intento más, porque a lo mejor he visto que a lo mejor en el pasado no estuvo al punto que yo quería, también es muy yo, muy buscarle la perfección, ser más humilde aún, más humildad no soy yo, estoy transmitiendo algo que es valioso, que lo ha dicho otra persona, lo ha escrito, lo ha concebido. Y eso creo que también ayuda mucho porque te acerca a personas de todo tipo, sí, ¿verdad? Increíble. Y estas veces, cuando a veces en los cursos me dicen, pero tú le has dictado clase a tal, ¿y por qué no lo dices? Y yo digo, claro. Además es una persona, es un cuerpo. Sí. Es una persona que tiene su experiencia y no porque su profesión sea importante o famosa la vas a destacar. No sé, algunas de las oportunidades de trabajar con compañías o con un circo o de golpe ahora mismo con un adolescente que padece mucho dolor, cualquier cosa te lleva a pensar, esto es una persona y necesita algo, y si tú puedes aportar un granito así pequeñito y vale, fenomenal. Y si no, también tener la humildad de retirarte. Entonces, creo que lo que hace falta es un poco eso, de menos... Siempre yo digo... Sí, lo sé. Menos Instagram. Menos Instagram, vale, sí, lo entiendo. Menos Instagram, más estudio, más disciplina y ya está, y nada más, y hacer bien el trabajo. Por sobre todo el trabajo, el método Pilates bien hecho, bien contado, un proceso con un alumno te lleva a tener trabajo toda la vida, y seguir defendiendo eso. Bueno, Gaby, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir porque ahora mismo tenemos que trabajar. Así que nada, para mí siempre es un placer que estés por aquí, verte, tener conversaciones delante, fuera de cámara. Al final las mejores conversaciones son fuera, pero bueno, siempre está bien tener algo registrado para el futuro. Y para poder recordar. Una vez más, muchísimas gracias. Estoy aquí por lo que dije antes, por apoyar y también por algo que me interesa a mí, es cómo uno celebra, ¿no? Celebra haciendo que las cosas no se vean, sino que se vea el trabajo. Yo lo que muchas veces quiero mostrar es esa trastienda. En la danza se muestra el backstage, pero ¿cuál es la parte de atrás del Pilates, ¿no? Sí. El trabajo diario, y creo que eso es lo que tenemos que seguir defendiendo. Los estudios, los lugares. Y tú siempre los has apoyado, desde el movimiento Pilates. Mucha gente pero mucha gente no sabe la cantidad de estudios y de gente que ha pasado por ti y que tienen ahora estudios por toda España y fuera, por parte de Europa y demás, y que los has montado tú. Tú has sido la precursora y la impulsora de tantos sitios. Bueno, eso para otra charla. Emprendimiento. Emprendimiento, muy bien. Bueno, un abracito y muchas gracias. Muchas gracias.